Muy buenos días. Vamos a continuar con la primera unidad de la asignatura de eh, nivelación matemática. En este caso, nosotros vamos a ver los números decimales, potencias y raíces. Los números decimales. Al efectuar la división entre el numerador y el denominador de una fracción, se obtiene un número decimal, el cual puede ser finito, infinito periódico o infinito semiperiódico. Como vimos en la primera unidad, ¿no es cierto? Nosotros partimos de los naturales, donde no había absolutamente ningún número, ni positivo ni negativo, no se hablaba de ninguna de ese tipo de cosas, menos de lo que eran fracciones y tampoco decimales, ¿ya? Acá en este caso ya hemos avanzado bastante a nivel de conjunto, y vamos a ver ahora cómo nosotros trabajamos con los números decimales. Primero, ¿qué es lo que es el desarrollo de un decimal finito? Son aquellos que tienen una cantidad limitada de cifras decimales. Por ejemplo, 0,425, que serían 425 milésimas. Tiene 3 cifras decimales. Desarrollo decimal infinito periódico. Son aquellos que están formados por la parte entera y el período. Por ejemplo, 0,4444 hasta el infinito. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para eso? Es colocar el 0,4 y le colocamos una rayita encima del 4. Si usted quiere colocar más 4 a su costado, no es necesario, basta con 1 porque lo que se repite, y con esa rayita lo que nosotros hacemos es indicar que se repite en forma infinita el 4. Desarrollo decimal infinito semiperiódico. Son aquellos que están formados por la parte entera, un antiperíodo, o sea, está antes del período, y el período propiamente tal. Por ejemplo, tenemos ahí un número, el 24,42323, que en el fondo tenemos nosotros que se fijan, el 24, que es el número entero, luego viene un decimal, que es el 4, que es el único decimal de esa naturaleza, y después se repite el 23, 23, 23, que vendría a ser el período. Entonces la rayita nosotros la colocamos justo encima del número período, que en este caso es el 23. Los números decimales se componen por una parte entera y una parte decimal. Por ejemplo, 41,625 milésimas. La primera parte es 41, es la parte entera, y el 625 es la parte decimal. Existen números que tienen infinitos dígitos en la parte decimal. Por ejemplo, el 2,6. Eso es 2, bueno, por la pantalla se nos perdió el 2, pero en resumidas cuentas, si nosotros siguiéramos haciendo una división en forma prácticamente sin detenernos, estaríamos repitiendo el 6 infinitas veces. Nunca va a cambiar. Por lo tanto, resumidamente, se escribe 2,6 y le colocamos la rayita o el gorrito al 6. Para leer un decimal, nosotros tenemos por un lado ese número, 304,165. Nosotros tenemos 3 centenas, 0 decenas, 4 unidades. Ahí ahora viene, esa vendría a ser la parte entera. ¿Qué pasa con la parte decimal? Tendríamos un décimo, 6 centésimos y 5 milésimos. O sea, tenemos 304 unidades, 165 milésimos. Aquí viene nuestra gran preocupación siempre, o nuestros problemas cuando se nos presenta y dice, ¿sabe qué? Hay que convertir decimal a fracción. La verdad es que tenemos varias situaciones, y esto viene a ser un método, ¿ya? Y los métodos sencillamente uno tiene que aprender. Uno dice, oiga, no, pero lo hago en la calculadora. No todo lo puedo hacer en la calculadora, y esta conversión no la puedo hacer, ¿ya? Mire,
Decimal finito. Si yo tengo 5,375, ¿cómo lo llevo a lo que es un número de decimal a fracción? El método, dice el método, el numerador se compone por el número sin coma. O sea, voy a tomar y me va a quedar en el numerador los 5.375. El denominador es una potencia de 10 con tantos ceros como números tenga el decimal a la derecha de la coma. O sea, me queda 5.375 dividido por 1000. Hago esa división y me da 43 octavos. Convertir decimal a fracción nuevamente, pero ahora vamos a tomar un decimal infinito periódico, como por ejemplo el 2,36. El numerador se compone por el número sin coma, o sea, el 236. Ojo con esto. Menos lo que no es período, o sea, el menos 2. A secas. Si hubiese más números, obviamente, que no están en el período, sería un número mayor. El denominador es formado por tantos nueves como cantidad de dígitos del período. O sea, sería 99. Hacemos la sustracción y tenemos que nos quedan 234 dividido por 99. Si nosotros hacemos esa división, vamos a llegar exactamente a lo mismo que teníamos ayer. Eso que finalmente se queda representado por 26 onceavos. Pero todavía nos queda uno. Bueno, ahí les dejo un ejercicio para que usted lo pueda hacer. Convertir decimal a fracción. Decimal infinito, semiperiódico. Por ejemplo, tenemos ahí el 9,463. ¿Qué dice el método? El numerador se compone por el número sin coma. Entonces vamos a colocar en el numerador el 9.463. Menos lo que no es período. O sea, en este caso vendría a ser el menos 94. El denominador es formado por tantos nueves como cantidad de dígitos del período. O sea, sacamos el 99 y el 0 que corresponde a lo que es el antiperíodo. Como el antiperíodo solamente es un dígito, entonces por eso es un 0. O sea, el 63 entregó el 99 y el 4 quedó con el 0 correspondiente. Y ahí sencillamente se opera. Queda 9.369 sobre 190 y, o sea, 1.041 sobre 110. Si nosotros hacemos esa división en nuestra calculadora, nos va a dar 9,4636363, etcétera, etcétera. Estos son procedimientos, por lo tanto tenemos que sencillamente adoptarlo. Eso no significa que yo tenga que aprenderme estos procedimientos. Yo sé que va a existir un procedimiento si en un momento determinado nos llega a tomar
una situación como esta, bueno, yo me meto al señor Google, ¿no es cierto? Le digo convertir lo que sea, como en este caso decimal infinito semiperiódico, y me va a aparecer el método que es universalmente conocido, ¿ya? Operatoria con números decimales. Adición o sustracción de números decimales, para sumar o restar números decimales, se ubican las cantidades enteras bajo los enteros. Las comas bajo las comas, la parte decimal bajo la decimal, y a continuación se realiza la operación respectiva. Así, por ejemplo, como yo lo pongo hacia el lado, y sencillamente ejecuto la adición. Multiplicación de números decimales, para multiplicar dos o más números decimales, se multiplican como si fueran números enteros, ubicando la coma en el resultado final de derecha a izquierda, tanto en lugares decimales como decimales tengan los números en conjunto. Pero eso es para recordar cómo es el método, ¿no es verdad? Lo primero que multiplicamos la unidad, que sería el 3, después el 2, que en realidad no estoy multiplicando 2, sino que es por 20, por eso se corre un lugar hacia el lado, hacia la izquierda, y posteriormente hacemos la sumatoria. Pero nosotros usamos la calculadora directamente y es bastante más sencilla. División de números decimales. Para eso se puede transformar el dividendo y el divisor en números enteros, amplificando por una potencia de base 10, que es lo que habitualmente se hacía, o sencillamente nosotros hacemos la división directamente. ¿Mm? Ahí aparece una serie de ejemplos que les quedan para que ustedes lo puedan ver, en que nosotros hacemos distintas operaciones de suma, resta, multiplicación o división de números decimales, ¿ya? Y algunos ejercicios un poquito más elaborados, donde hay mayor cantidad de cosas, pero en el fondo lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Y al final, como siempre, las respuestas, ¿no es verdad?, que están al final de la guía. Vamos a ver la última parte de la primera unidad, que son las potencias y las raíces. La potencia a elevado a n representa el producto que tiene n veces el número a. El número a se llama base y el número n se llama exponente. Por ejemplo, las potencias de 2, que son las más conocidas, ¿no es verdad?, las más utilizadas. 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 2 por 2, y así sucesivamente. Si a es un número real y n es un número natural, entonces a elevado a n es a por a por a por a, o sea, n veces. Lo que muchas veces ya hemos escuchado. Cuando se desea multiplicar varias veces un mismo número, es útil el concepto de potencia. Por ejemplo, 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4, o sea, 4 elevado a 8. Es lo mismo, en vez de meter en la calculadora 8 veces el 4, ¿no es verdad? Basta que yo coloque 4 elevado a 8 y es suficiente. Y lo mismo sucede con lo que es fracciones. Aquí sí hago una salvedad importante y hay que tener cuidado respecto a eso. Es que si yo tengo ahí 3 quintos multiplicado consecutivamente 5 veces, ojo cuando yo meta esto en la calculadora. Esto hay que colocarlo entre paréntesis, ¿no es verdad? Para que no haya lugar a equívoco, porque algunas calculadoras, si yo lo meto sin el paréntesis, me va a considerar que solamente estoy elevando el 3 al 5 y no los 3 quintos, que lo estoy elevando a 5. Ahí tenemos un ejemplo describiendo cada uno de los componentes que en este caso tiene una potencia, que tengo 3 elevado a 4, es decir, el 3 que se va a repetir multiplicándose 4 veces, y eso da el resultado que da el 81. El 4 recibe el nombre de exponente y el 3 es la base. Algunas propiedades de las potencias. Multiplicación de potencia.
Bueno, nosotros teníamos mucho tiempo, conocimos lo que eran la multiplicación de potencia cuando nosotros teníamos igual exponente o cuando teníamos igual base, que ahí nosotros hacíamos un truco, ¿no es verdad? Teníamos 10 elevado a 7 por 5 elevado a 7, entonces dejábamos entre paréntesis 10 por 5 y el resultado lo elevábamos a 7. Cuando teníamos de igual base, bastaba que sumáramos los exponentes y dejáramos o conserváramos la base y sumáramos los exponentes. Eso es al revés. En la división, la situación es muy similar, pero si son de igual base, ¿no es verdad? A diferencia de la multiplicación, aquí lo que se hace es se restan los exponentes. Se conserva la base y se restan los exponentes. Algunos casos especiales de algunas potencias bastante conocidas, ¿no es verdad? De que exponente 0, el resultado siempre es 1, o sea, yo elevo cualquier base, la elevo al exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. ¿Ya? O si tengo una base cualquiera A y la elevo al exponente 1, siempre me va a dar la misma base. Cuando yo tengo una fracción, ¿no es cierto? Si digo 3 medios elevado al cuadrado, es lo mismo que diga 3 medios por 3 medios. Y cuando el exponente es negativo, lo que me está indicando es que voy a dar vuelta a la base, se invierte la base, 1 medio elevado a 3. Todo este tipo de cosas, la verdad es que a través de la utilización de la calculadora no tengo que indicarle nada, sino que sencillamente introduzco los valores de esa manera y la calculadora automáticamente me va a resolver el problema. Pero vamos a un ejercicio de aplicación que, si bien es cierto, la calculadora nos desarrolla todo lo que es la parte operatoria, la parte compleja, la parte cálculo, el razonamiento y la interpretación de lo que es un problema la tengo que hacer yo directamente. Por ejemplo, dice una bacteria, cada hora se reproduce 3 veces más que la hora anterior, algo relativamente normal en este tipo de bacterias. ¿Cuántas bacterias hay al cabo de 9 horas? Entonces, ojo, aquí hay que entender cabalmente cuál es el problema. Observa, a la hora 0 tenemos nuestra bacteria solitaria, pero a la hora 1, como dice ahí, ¿no es cierto? Cada hora se reproduce 3 veces más que la hora anterior. O sea, a la hora 1 ya voy a tener 3 bacterias. ¿Qué pasará a la hora 2? Voy a tener 9 bacterias. Pero, ¿cómo dice uno? Claro, porque usted tiene que pensar que cada una de estas ahora tiene sus 3. Esta también, esta también. Veamos si se entiende. Si tiene 9 bacterias a la hora siguiente, vas a tener 12 o 27. Si yo presiono 12, me va a decir incorrecto. Si presiono 27, eso es correcto. Porque cada una de esas 9 bacterias me va a generar 3 nuevas. Entonces, vamos a tener 27. Pero veamos cómo se resuelve desde el punto de vista matemático. A la hora 1 tiene 3. A la hora 2 tiene 9. A la hora 3 tiene 27. O sea, usted me dice, no me ha dicho nada todavía. Mire, nosotros podemos extrapolar esto hacia abajo a la hora n. ¿Dónde está la gracia de esto? Si usted se fija, en la hora 1 es 3, en la hora 2 son 9. ¿Qué es lo que es el 3 respecto al 9? 3 elevado a 2. En la hora 3, el 27, ¿qué viene a ser referente al 3 también? 3 elevado a 3. Y así sucesivamente. En realidad, ¿qué es lo que está acá? Está la potencia, perdón, la base 3 y el exponente que viene a ser la hora. Entonces, cuando nosotros tenemos en el ejercicio, existen ciertas acciones que son importantes. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del lenguaje, el sujeto de esta oración es la bacteria, sin lugar a dudas. Cuando dice que cada una hora se reproduce, acuérdense, cuando nosotros hablamos en nuestro idioma, el verbo, que en este caso es reproducir, es lo que produce la acción. Y en este tipo de ejercicio, lo que produce la acción
es mi base de la potencia. Y lo otro que está hablando, ¿no es cierto?, es la hora, es la periodicidad que va a ocurrir esto. Y la periodicidad corresponde al exponente. Entonces, en este caso, al cabo de 9 horas, vamos a tener el 3, que es la reproducción, ¿no es cierto?, la acción, que sería 3, y la periodicidad, que sería 9, o sea, 3 elevado a 9 bacterias. O sea, si lo aplicamos en nuestra calculadora, ¿no es verdad? Para eso usamos el gorrito, que está justamente ahí, entre el lado, al lado del x cuadrado y el log, 3 gorrito 9, y vamos a obtener el valor respectivo, y ahí aparece de esa manera en la calculadora, que serían 19.683 en 9 horas. ¿Ya? No es menor. Vamos a probar con una calculadora. Creo que es bueno que ustedes puedan introducir estos valores, ver lo que pasa, si les dan los resultados correspondientes y tomar las acciones respectivas para poder que esto nos resulte exactamente con el cálculo correspondiente. Un par de ejercicios de potencia en contexto cotidiano. Por ejemplo, dice ahí: un candado tiene, en vez de una llave, 4 discos para probar una combinación de 4 números. Lo típico que uno encuentra, digamos, en estos candados que uno le coloca a la bicicleta de repente, o a las maletas cuando uno viaja, son las típicas cosas. ¿Cuántas combinaciones hay si cada disco tiene las cifras del 0 al 9? Entonces dice, tenemos 4 discos. Cada uno de los discos tiene del 0 al 9, o sea, tiene 10 números o 10 dígitos. Ojo con eso. ¿Ya? No son 9, es del 0 al 9, por lo tanto son 10 dígitos. La solución es 10 elevado a 4, pues son 10 dígitos, elevado a 4, porque son 4 discos, o sea, tiene 10.000 posibilidades. O sea, 10 por 10 por 10 por 10, o 10 elevado a 4, sencillamente son 10.000 posibilidades. 0,000 al 9.999, son 10.000 posibilidades. Otro candado tiene 3 discos y las cifras son del 1 al 9. Calcula las combinaciones que se pueden poner. Escribe el número también como potencia. Bueno, aquí en este caso, no es verdad, estamos hablando ya no de 10 dígitos, sino que estamos hablando de 9. Del 1 al 9 son 9 dígitos. Y tiene también 3 discos. Por lo tanto, las posibilidades son bastante menores. O sea, si uno piensa en cuál candado es más seguro, el de arriba o el de abajo. Indudablemente que el de arriba, porque tiene muchas más combinaciones, por lo tanto lo hace más seguro. Es como quien dice uno, mientras mayor cantidad de posibilidades tiene, es más seguro en este caso el candado, o más difícil de abrirlo. ¿Ah? Bueno, después viene otro ejercicio acá cuando dice que un trompo tiene un disco en forma de un hexágono regular, o sea, 6 lados. Los 6 sectores tienen los colores amarillo, verde, rojo, azul, marrón y negro. Se gira el trompo 5 veces, 5 veces, y después de cada giro se anota el color del sector en que se apoya en la mesa. Calcula el número de todas las combinaciones de colores, o sea, 6 veces, o sea, 6 elevado a 5, son 7.776 combinaciones de colores. Debido a una inflación, una divisa pierde su valor al final de cada año. Le quedan 3/4 del valor que tenía al inicio del año. Calcula el valor al final del tercer año si se mantiene la inflación. El valor inicial es X, calcula con potencia. Entonces, tenemos, dice, al final de cada año le quedan 3/4 del valor que tenía al inicio del año. Como dijimos que él era X, con lo que se partía, entonces me queda 3/4 elevado a 3, porque como son 3 años, de X. O sea, eso sería igual a 27 sobre 64 del valor
inicial. Quedan ahí unos ejercicios para calcular y, bueno, unos ejercicios que, digamos, para que nosotros lo hagamos en la calculadora y otros que lo vamos a en ejercicios de aplicación. Como siempre, los resultados correspondientes para cada uno de los ejercicios que se plantean. Y ahora vienen las raíces. Las raíces que, bueno, que siempre van unidas, ¿no es verdad? Como en matemáticas, siempre las cosas van de esa manera. Siempre hay una operación que nosotros decimos que es contraria. Está la suma, lo contrario es la resta. La multiplicación, la división. Potencia, raíces. Son antagónicas o contrarias. Eso, el que exista eso en matemática, nos asegura una completitud de los temas matemáticos. Veamos la raíz. La raíz enésima de un número real. Si A es un número real y n es un número natural mayor que 1, entonces la expresión se llama raíz enésima de A, donde n se llama índice y A se llama cantidad subradical. Si n igual 2, se acostumbra a escribir, como veis ahí, o sea, omitimos el índice. Cálculo una raíz. Tengo dos tipos de raíz. Una índice par, una raíz de índice par, existe si la cantidad subradical es un número mayor o igual a 0. O sea, números positivos. Solamente va a ocurrir cuando eso es un índice par. En cambio, cuando es impar, existe si la cantidad subradical es un número real. O sea, puede ser positivo o negativo, da exactamente lo mismo. O sea, en términos prácticos, nosotros decimos, por ejemplo, que vamos a tener una raíz de índice par, por ejemplo, raíz cuadrada de 25, que va a existir sin problema, pero no va a existir la raíz cuadrada de menos 25. Ahora, si tenemos un índice impar, por ejemplo, raíz cúbica de menos 8, no hay ningún problema porque existen tres números que multiplicados por sí mismos nos dé ese número menos 8. Propiedad de la raíz. Las siguientes propiedades son válidas cuando todas las raíces involucradas existen. O sea, tenemos las famosas propiedades, al igual que las propiedades que nosotros vimos de las potencias. La primera, ¿no es cierto?, que tenemos una multiplicación de dos números bajo una raíz, nosotros la podemos separar en dos raíces. Creo que es una de las propiedades más utilizadas, lo que vamos a trabajar. Bueno, lo mismo sucede con la división, que son las dos propiedades más conocidas y más trabajadas. Ejemplo de raíces, por ejemplo, raíz quinta de 1024, usamos la calculadora para eso, le vamos a colocar, porque la raíz sería exactamente la operación inversa, entonces encimita de el gorrito que nosotros utilizamos, en segunda función estaría la tecla que aparece ahí, que sería raíz de x, ¿se fija? Entonces, si queremos la raíz quinta de 1024, le vamos a colocar 5, que es el índice primero, lo primero que se pone es el índice, luego shift, gorrito, o sea, x, la raíz, y luego 1024. Le damos igual y obtenemos el valor de la raíz, que sería 4. De esa manera. Reducción. Por ejemplo, y este trabajo lo tenemos que hacer habitualmente a mano. Raíz de 75 menos raíz de 12 menos raíz de 147. Buscamos las raíces exactas más cercanas a los números. El 75, 25 por 3. Por lo tanto, eso lo podemos expresar como 5 raíz de 3. Aplicamos la propiedad, ¿no es cierto?, en la cual yo tengo una multiplicación dentro de una raíz cuadrada en este caso, y nos quedaría raíz de 25 por raíz de 3. Raíz de 25 es 5, me queda 5 raíz de 3. Raíz de 12, por ejemplo, 4 por 3, me quedaría 2 raíz de 3. Raíz de 147, 49 por 3, me queda 7 raíz de 3. Por lo tanto, la resta de raíces queda expresada de la siguiente manera.
5 raíz de 3 menos 2 raíz de 3 menos 7 raíz de 3. Eso es igual a menos 4 raíz de 3. En el fondo, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahí? Sencillamente, lo que estamos sumando o restando son las raíces. Tengo 5 raíz de 3, tengo menos 2 raíz de 3, tengo menos 7 raíz de 3, sencillamente hago la operatoria y obtengo menos 4 raíz de 3. Ahí quedan algunos ejercicios para calcular las raíces, que uno lo hace directamente a través de la calculadora, principalmente para que ustedes metan los valores y obtengan el resultado, en este caso, que obviamente al final también les va a aparecer el resultado. ¿Ya? En cada caso calcule el valor de la expresión, eso lo voy a meter directamente a la calculadora. En el otro caso, reducir al máximo. Ahí vamos a tener operaciones común y corriente. Aparecen unos ejercicios de aplicación. El piso de una casa, dice de una superficie cuadrada de 256 metros cuadrados. Si se quiere colocar guardapolvo alrededor de esta, ¿cuántos metros debe cubrir? ¿Ya? Es el tipo de ejercicio que aparece. Y las respuestas respectivas para esta parte de la segunda parte de la unidad número 1. Con esto terminamos lo que es la primera unidad de nivelación de matemáticas. Que tengan buen día.